experiencia, la primera pregunta sería ¿cómo surge la terapia de regresión y cuándo se crea? Bien, mira, precisar una fecha así muy exacta es difícil porque como todo este tipo de técnicas van como cambiando en el tiempo, se va teniendo cada vez más experiencia, lo va desarrollando mucha gente como de manera empírica y actualmente, digamos, 40, 30, 20 años atrás, te podría decir que hay mucha bibliografía en donde se empieza como a sistematizar más como algo aplicable dentro del ambiente clínico o en consultorio. Antes hay libros de 1860 de Allan Kardec. Antes se tomaba esto como un trabajo espiritista, ¿sí? Pero actualmente te diría 40, 30, 20 años atrás, esto se torna como una disciplina sistematizada, ordenada para el trabajo clínico. ¿Y qué es la terapia? ¿Cómo podrías describirla, definirla? Bien, tratando de ser sintético, si te doy un ejemplo, sería como el terapeuta acompaña a la persona a inducirla a un estado de ensoñación, pero consciente, ¿sí? Uno con palabra, con respiración determinada, con una hipnosis, se dice clínica o ericksoniana, la persona queda consciente, pero está entre la vigilia y el sueño, en el estado alfa que se le dice. Entonces, con palabras, con respiración y con inducciones y preguntas, lógicamente, unas técnicas bastante sencillas, va llevando a la persona que entre en contacto, digamos, como que achique la barrera entre el inconsciente y el consciente. Eso se permite que aflore más información del inconsciente o el alma. Entonces, imágenes, palabras, recuerdos, situaciones que uno generalmente tiene olvidada o negada de esta vida o de la etapa intrauterina, y a veces aparecen situaciones que la persona las siente, las ve, pero no las entiende, lógicamente son de vidas anteriores, porque para el inconsciente o el alma no hay tiempo. Entonces ahí se empieza a producir como uno va acompañando como si fuese en un sueño a la persona, que está con los ojos cerrados obviamente, y con preguntas, esas preguntas le disparan respuestas o imágenes o situaciones, siempre en relación a lo que la persona viene a consultar, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería la diferencia entre esta terapia y la terapia de vidas pasadas? Bien, es un cambio de nombre en la medida, como te decía hoy, que se va actualizando. Antes se le llamaba terapias de vidas pasadas porque se aplicaba básicamente a trabajos con situaciones de otras vidas, ¿sí? Después la misma técnica se va entendiendo que se aplica para cosas de esta misma vida, la niñez, la adolescencia o la etapa intrauterina, cuando estamos dentro del vientre de nuestra mamá. Se usa la misma técnica, pero con ciertas variantes, digamos, y funciona igual. Como te digo, para nuestro lado consciente, nuestra personalidad, nuestro ego, cree que la vida es de que nos concebimos hasta ahora, y esa sería la etapa donde uno puede decir una terapia regresiva en esta vida. Pero la misma técnica se usa con algunas variables para trabajar situaciones que emergen, digamos, o que uno se va dando cuenta que hay que ir más atrás. Y entonces si centramos dentro de lo que sería una vida pasada para esta encarnación, pero para el alma es la misma vida, como un archivo que lo tenemos en alguna neurona, que se corresponde con una vida pasada para nuestra encarnación actual. Pero me imagino que para las personas, digamos, que recién comienzan con este tipo de terapias, me imagino, no sé, debe ser como más real trabajar con esta propia encarnación. Eh, no, a ver, real lo viven sumamente real. Ajá. Eso es lo que para mí tiene como de fuerte, trascendente esta terapia, porque eh, el terapeuta va disparando con preguntas lo que le emerge del inconsciente, ¿sí? Entonces, la persona empieza a tener sensaciones somáticas en el cuerpo, eh, imágenes, emociones, empiezan a aflorar palabras, mandatos, vivencias con alguien, ¿sí?
y se empieza a armar un cuadro dentro de podría decirte la imaginación, pero no es la imaginación, es como los sueños, que uno tiene simbolismo y están respondiendo a una problemática del día a día. Entonces, la persona lo vive muy real, ya sea de esta vida o de una vida anterior, porque estando ahí acostado con los ojos cerrados, va sintiendo en sí mismo lo que le brota del inconsciente. Es decir, uno no le induce nada más que con palabras disparadoras o preguntas disparadoras, se les abre un recuerdo, un archivo, una información, y ahí empieza como la película, como si te dijeran un sueño, pero coherente con el síntoma con el cual vino. ¿Y las preguntas guiadas a dónde se dirigen? ¿Cuáles son las preguntas que vos vas haciendo para que el paciente, el cliente, el consultante empiece como en este estado de ensoñación? Siempre partiendo del síntoma. Por ejemplo, si viene con una angustia muy honda, uno va después de una técnica de relajación que le llevas como ese estado alfa, decís, bueno, 1, 2, 3, cuando termine de contar vas a ir a el lugar que tu alma necesite trabajar, o referenciar según lo que la persona está sintiendo, haces más evidente el síntoma. Por ejemplo, si la angustia está en el pecho, a qué se asemeja, a qué parece. Bueno, fíjate si es como una fuerte opresión, voy a contar hasta 3, a dónde te lleva su opresión, a veces los tocas, hay diferentes técnicas, pero siempre la palabra o la pregunta que vos le vas a hacer a la persona te es indicada por la persona previamente. Como que vos vas repreguntando y profundizando y yendo más en la dirección que te dio, que te pautó por alguna frase, alguna sensación o alguna palabra de la persona. ¿Y en qué casos se aplica esta técnica? En realidad lo puedes usar tanto como para sintomatologías emocionales o sintomatologías corporales, ¿sí? Puede haber no poder quedar embarazada, no poder dormir, una fobia, un ataque de pánico, miedo ante viajar en avión, digamos, cualquier síntoma que la persona no le encuentre una resolución. A veces ataques o brotes como que parecen, se le dice de bipolaridad o de esquizofrenia, y a veces termina siendo otra cosa que lo descubrís con la terapia, que bueno, yo le pongo el nombre de interferencia psíquica, se lo conoce con otro nombre a veces, pero en realidad todo para lo cual la persona no puede resolver con los métodos más conocidos es como una vía muy directa para encontrar la causa emocional de algo que uno no está pudiendo dar en el clavo, digamos, en el punto